No sé cómo llegué aquí, de pie en este escenario, con esta estatuilla en mis manos. Todo esto, cada sueño cumplido, cada puerta abierta, todo comenzó con una taza de café y una mujer que lloraba en silencio. Antes de la historia, quiero recordar que todas las narrativas del canal son originales y revisadas con cuidado. Su apoyo mantiene el proyecto vivo. Si puede, hágase miembro. Si no, dejar el like y comentar ya ayuda mucho y hace que YouTube recomiende nuestro contenido. Ahora sí, vamos a la historia. Marco limpiaba las mesas de la cafetería del estudio con un movimiento automático, producto de la rutina. Su mente estaba en otro lugar, entre las páginas de un guión que escribía por las noches y las facturas que se acumulaban en casa. Como padre soltero, cada día era una carrera contra el tiempo y el cansancio. La vida de su pequeña, Sofía, dependía de su esfuerzo. Fue entonces cuando la vio, sentada en un rincón. Una mujer intentaba ocultar sus lágrimas tras una taza de café intacta. Su dolor era silencioso, pero tan profundo que parecía llenar el aire. Algo en su interior le dijo a Marco que no podía simplemente ignorarla. Otros empleados pasaban, la miraban de reojo y seguían su camino, demasiado ocupados o indiferentes. Pero él no. Él sabía lo que era sentirse solo en medio de una multitud. Dejó el paño sobre el carrito de limpieza, respiró hondo y caminó hacia ella, sin saber que ese simple acto de humanidad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Se acercó a la mesa con cautela, sin querer asustarla. No dijo nada al principio, simplemente sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y lo deslizó suavemente sobre la mesa, al alcance de su mano. Ella levantó la vista, sorprendida. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, reflejaban una profunda vulnerabilidad. Marco le ofreció una sonrisa tímida. A veces, un mal día solo necesita un nuevo comienzo, dijo en voz baja, y con el poco dinero que tenía destinado para su propio almuerzo, fue a la barra y le compró un café recién hecho. Se lo llevó y lo dejó junto al anterior. Este corre por mi cuenta, añadió. Ella lo miró, desconcertada por la amabilidad de un extraño. Él no preguntó qué le pasaba, no intentó dar consejos vacíos. Simplemente se sentó un momento y compartió el silencio con ella. Un gesto de pura y simple compañía. Cuando su reloj le avisó que su descanso había terminado, se levantó para irse. Espero que su día mejore. Fue todo lo que dijo antes de volver a su trabajo, sin esperar nada a cambio. Si crees en el poder de la bondad, comparte la palabra empatía. Al día siguiente, el supervisor de Marco lo llamó con una urgencia que le heló la sangre. El señor Alvarado quiere verte. En la oficina principal. Ahora, el señor Alvarado era el director general, una figura casi mítica y temida por todos. Marco sintió pánico. Seguramente alguien se había quejado de él. Quizás aquella mujer del café. Tal vez había roto alguna regla no escrita al hablar con alguien importante. Con el corazón en un puño, caminó por los pasillos que solía limpiar, sintiéndose más pequeño e invisible que nunca. Tocó la puerta de la imponente oficina de caoba y una voz le indicó que entrara. Al levantar la vista, su mundo se detuvo, sentada detrás del enorme escritorio, con una autoridad que contrastaba con la fragilidad del día anterior. Estaba ella, la mujer a la que le había ofrecido un café. A su lado, el señor Alvarado lo miraba con una expresión indescifrable. Marco, te presento a Elena Vargas, nuestra nueva jefa de producción y principal accionista del estudio. Marco se quedó sin aire. Elena Vargas era la actriz más famosa del país, un ícono, y él la había consolado sin tener la menor idea de quién era. Elena le pidió al señor Alvarado que los dejara solos. Cuando la puerta se cerró, le hizo un gesto a Marco para que se sentara. Él obedeció, sintiéndose completamente fuera de lugar. Ayer no estaba llorando por tristeza, comenzó Elena, su voz ahora firme y clara. Estaba llorando de frustración. Leí el guión de mi próxima película y era terrible. Vacío, sin alma. Sentí que mi carrera se estancaba. Hizo una pausa y lo miró fijamente. Y entonces llegaste tú. No me viste como Elena Vargas, la estrella. Viste a una persona que lo estaba pasando mal y me ofreciste tu ayuda sin pedir nada. Esa clase de humanidad es rara en este negocio. Señaló el gastado cuaderno que asomaba del bolsillo de Marco. Ayer vi que escribías. Supuse que era un guión. Marco asintió, incapaz de hablar. Quiero leerlo, dijo ella con una sencillez que lo desarmó. No era una orden, era una petición, una oportunidad que él jamás habría soñado.
para quienes valoran una segunda oportunidad. La palabra clave es destino. Con manos temblorosas, Marco le entregó su guión. Era una historia profundamente personal, sobre un padre que luchaba por criar a su hija mientras perseguía un sueño imposible. Estaba lleno de verdad, de los sacrificios y las pequeñas alegrías que él y Sofía vivían cada día. Elena lo leyó allí mismo, en silencio, mientras Marco esperaba en una agonía de nervios. Cada minuto parecía una hora. Finalmente, ella levantó la vista y sus ojos brillaban de una manera diferente. Esto es lo que estaba buscando. Tiene corazón, tiene verdad. Decidida, convocó a una reunión de emergencia con el equipo creativo, incluido Ricardo, el director del proyecto, un hombre arrogante que despreciaba a cualquiera que considerara por debajo de él. Cuando Elena propuso considerar el guión de Marco, Ricardo se burló abiertamente. El guión de un conserje es ridículo, pero Elena no se inmutó. Este conserje tiene más talento y autenticidad en una página que tú en toda tu filmografía. Marco se une al equipo de guionista. Y si no te gusta, la puerta es muy grande. El nuevo trabajo fue un bautismo de fuego para Marco. Pasó de limpiar los pasillos a sentarse en salas de reuniones donde su voz apenas era escuchada. Ricardo y su equipo lo ignoraban, se burlaban de sus ideas a sus espaldas y le asignaban tareas imposibles para hacerlo fracasar. Era una guerra silenciosa y agotadora. Muchas noches, Marco volvía a casa destrozado, pensando en renunciar, pero la imagen de Sofía durmiendo le daba fuerzas para continuar. No luchaba solo por su sueño, luchaba por el futuro de ella. Elena se dio cuenta del sabotaje. Empezó a convocar a Marco a reuniones privadas, trabajando con él en el guión, puliendo sus ideas y enseñándole los secretos del oficio. Se convirtió en su mentora, su defensora, y en esas largas noches de trabajo, entre diálogos y escenas, comenzaron a conocerse de verdad. Vieron más allá de sus roles de jefa y empleado, descubriendo una conexión que ninguno de los dos esperaba. Si admiras la perseverancia, tu palabra para hoy es lucha. El día de la presentación final ante la junta directiva llegó. El futuro de la película dependía de esa reunión. Ricardo, con una confianza arrogante, se puso de pie y comenzó a exponer el concepto central de la historia. Marco sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Ricardo estaba presentando su idea, la escena más importante y personal de todo el guión. Como si fuera suya, había robado el corazón de su historia. Por un momento, el pánico lo paralizó. Era su palabra contra la de un director consolidado. Pero entonces pensó en Sofía y en la promesa que se había hecho a sí mismo. Cuando Ricardo terminó, en medio de los aplausos de los ejecutivos, Marco se levantó, con la voz temblorosa pero firme. Dijo, esa idea es mía. La sala quedó en silencio. Antes de que Ricardo pudiera protestar, Marco no se defendió con acusaciones. En su lugar, contó la historia detrás de la escena, una anécdota real con su hija que había inspirado cada palabra. Su relato fue tan honesto y conmovedor que nadie en la sala dudó de su veracidad. En ese instante, Elena proyectó en la pantalla grande correos electrónicos y grabaciones que había recopilado. Pruebas irrefutables del plagio, el acoso de Ricardo. El director fue despedido en el acto. Meses después, la película, con Marco como guionista principal, se estrenó y fue un éxito arrollador. Rompió récords de taquilla y conmovió a la crítica y al público por igual. La historia nos lleva de vuelta al principio, a la noche de la premiación. Marco sostiene el premio al mejor guión original. Desde el escenario, sus ojos buscan a Elena en la primera fila. A ella le sonríe, y en esa sonrisa está todo. El café, la oportunidad, las noches de trabajo, la confianza. Quiero dedicar este premio a mi hija, Sofía, que es mi inspiración, dice Marco al micrófono, y a Elena Vargas, que no solo me dio un trabajo, sino que vio a una persona cuando yo solo era una sombra. Sus palabras resuenan en el teatro. Su viaje no solo le había traído el éxito profesional que tanto anhelaba, sino algo mucho más valioso, el reconocimiento de su valor como ser humano, y el comienzo de un amor que había nacido del acto de bondad más simple, inesperado. Y si esta historia te ha conmovido, la palabra que resume todo es esperanza.